Padre, en tu nombre damos gloria y honra a ti. Te pido, Padre, que tomes mi vida, Señor, mi voz, y hables a tu iglesia, Señor. No traigo un sermón inventado por hombre, sino que es tu palabra viva y eficaz que ha sido revelada, Señor, para mostrar a tu iglesia cuán buena, agradable y perfecta es tu voluntad para con nosotros hoy, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón y permítenos ver hoy esa gracia, ese poder sobrenatural en el nombre de Jesús. Que lo que está torcido sea enderezado por el poder de la sangre de Jesucristo. Que los que están bajo cautiverio sean liberados hoy en el nombre de Jesús. Los que están buscando su sanidad reciban sanidad en el nombre de Jesús. Queremos un servicio ungido por tu presencia, Señor. No un servicio humano, sino un servicio donde tú gobiernes, tú lideres y tú ministres nuestras vidas. Por eso te pido, Señor, que se haga tu voluntad en esta mañana con nosotros, Dios. Muéstranos tu gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Los que estuvieron en el comienzo de la alabanza, pues vieron que tuvimos una persona que estaba afectando el servicio, ¿no? Y nosotros tenemos que estar preparados para eso, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino espiritualmente. Entonces, mientras este varón atrás estaba hablando, haciendo bulla, no sé si es que sea esquizofrénico, no sé si es que tenga algo en su corazón, bueno, el único que sabe es Dios. Pero le estaba pidiendo al Señor que si era de Dios, que se quedara y recibiera tal como debía recibir. Pero cuando empezó a molestar y mi esposa, tomada por Dios, le reprende y le llama la atención, debe uno acordarse quién es que manda en la casa, ¿no? Sentí que era Dios hablando, respondiendo que si era de él, se quedaba allí sentado, si no, saldría. Y salió. Pero vamos a pedir a Dios por él para que el Señor le toque y su misericordia lo alcance, ¿sí? Qué triste es que una persona se pierda así. No sabemos cuál sea el problema, si sea drogadicción, alcoholismo, vicios o esquizofrenia. Solamente lo sabe Dios, pero la iglesia tiene que acostumbrarse a recibir personas así, ¿sí? Tenemos que tener un amor sobrenatural para amar, para no ver la figura ni lo físico, sino para aceptar a todos tal y como vengan. Amén. Y estar preparados, porque el Señor puede traer personas así para liberar. Y el equipo, el liderazgo tiene que estar preparado para liberar, para sanar, para restaurar. Amén. Entonces es un llamado para que nos preparemos, porque donde está su espíritu, allí hay libertad. Y las personas solas entran a recibir esa libertad. Entonces el mundo espiritual tiene un choque, la presencia de Dios con el mundo espiritual hay un choque. Y en eso es que le pedimos revelación a Dios, que nos muestre y nos guíe qué hacer para hacer su voluntad. Amén. Algunos de los que están aquí se han llegado a sentir o se sienten en ese momento como en ese neutro de un carro, que no avanzan ni para adelante ni para atrás. Levante su mano con todo su corazón y diga: yo me siento estancado. Levante su mano, sin pena, sin vergüenza, sino que usted reconozca que en algún área usted se siente en ese momento estancado. Así que si usted lo reconoce hoy, esta palabra es para usted, pero también para los que quizás sienten que no están estancados, y el Señor también les va a hablar en el nombre de Jesús. Quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Mientras usted busca allí, quiero contarles que nosotros hace un mes, la sede de Restauración para Naciones, abrimos sede en Jamundí. ¿Cuántos recuerdan que les anuncié eso? Ahora tenemos sede también en La Cumbre. Arrancó Restauración para Naciones en La Cumbre. Y muy pronto en cualquier parte de la ciudad o de la nación, en el nombre de Jesús. Jamundí rápidamente ha dado un crecimiento. Tenemos gente en Jamundí, Terranova, Las Flores. ¿Qué otra? Hay otra que me pasa. Pamplona. Bueno, hay varios sectores cercanos a Jamundí y ya tenemos sede para que la gente se congregue allí. Pero ahora al arrancar en La Cumbre también tenemos sede. Nosotros teníamos sede en Restrepo. ¿Cuántos se acuerdan de eso?
La idea y la intención de Dios es que el evangelio se extienda. Amén. Que todos podamos predicar la palabra a tiempo y a destiempo. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1. ¿Estamos allí? Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo y no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en el lugar. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, tú has sido sanado, vete y no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Amén. ¿Cuántos conocen esta historia? Nótese lo siguiente, lo primero para resaltar: 38 años, estamos hablando de un paralítico. Los que tienen Reina Valera, ahí les sale el título, ¿no? El paralítico de Betesda. 38 años no solamente había deformado su cuerpo, sino también que había deformado su mente. Había deformado su visión, su identidad. Pues una persona con semejante situación no tenía esperanza a quien acudir. Solamente, data la Biblia, nos muestra que este lugar llamado estanque de Betesda era usado por Dios para mover su gloria y manifestar su poder. Así que no voy a hacer referencia a aquel varón hoy, porque esta palabra no puede sacar muchas enseñanzas, sino que quiero hacer referencia de lo que significaba en aquel tiempo ver la gloria de Dios. La Biblia claramente dice que habían muchos, diga conmigo, muchos, enfermos, cojos, ciegos, necesitados, que esperaban por la venida de un ángel. Ahora, si usted y yo tratamos de entrar a la escena, tratamos de imaginarnos por un momento qué situación era esta para todos los que tenían esperanza en aquel tanque de Betesda. Si esto ocurría en ese momento era porque no había alguien que ministrara sanidad. Pues recuerden que cuando Jesús viene a la tierra, Él es quien empieza a ministrar sanidad. Amén. No había quien orara por los enfermos, no había quien tuviera señales, milagros y prodigios como los que empezó a manifestar Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, no había esperanza en las iglesias. Las iglesias ortodoxas, religiosas, solamente hablaban de la palabra, pero no había gloria de Dios en las iglesias. Ustedes recuerdan cuando Jesús, hablando con los discípulos, les dice: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Había hipocresía en las iglesias, había dureza en los corazones, todos hablaban de la ley de Moisés, todos hablaban de vuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, y eran legalistas, pero el pueblo no veía la gloria de Dios.
No había manifestación del poder de Dios en ese momento. Por eso, si entramos a aquel momento, usted puede sentir cuán difícil era que alguien recibiera sanidad. Y estamos hablando de un hombre que no se podía mover porque era paralítico. Y creo que al ser paralítico, este hombre vivía en aquel lugar. Porque si la Biblia claramente dice, esperaban porque el ángel venía de tiempo en tiempo y tocaba el agua y el primero que saltaba al agua era sanado, yo creo que mucha gente vivía en aquel lugar. O sea que este estanque no era solamente un simbolismo de aquel pueblo, un lugar de esperanza, sino que era un lugar también de fracaso para muchos. ¿Cuántos años llevaba este hombre esperando un milagro? 38 años estaba en esa condición de ser paralítico y no tenía quien lo metiera cuando el ángel tocaba. Ahora, estudiando esta palabra, me hago una pregunta. ¿Cómo hacía la gente? Ven el ángel, visiblemente y palpablemente los ángeles se pueden ver, la Biblia lo dice claramente, ¿verdad? Pero ¿en qué momento esperan que el ángel toque el agua y el que primero vea que el agua es movida por el ángel se tira a ese lugar? O sea, no hay una anunciación del ángel, el ángel viene de tiempo en tiempo, nadie lo sabía. Tenían que estar al filo de aquel estanque para lograr ese milagro. ¿Me entienden lo que está tratando de relatar la palabra de Dios? No era cualquier cosa sencilla, no había que pagar tributo, no había que pagar diezmo o ofrenda para recibir sanidad. No, no había quien sanara en ese momento. Y eran muchos. La Biblia solamente, cuando usted lee el Evangelio de Juan, usted se va a dar cuenta que Juan habla muy resumidamente. Si esta historia estuviera en Mateo, Mateo hubiera abierto el panorama de todo lo que pasaba alrededor. Pero Juan cuando se relata el libro de Juan, él habla en mucho resumen, no es tan explícito para mostrar las cosas. Amén. Pero habían muchos con necesidad. Así que pregúntese usted en ese momento, si logra entrar en esa historia, si el ángel al tocar el agua solamente se sanaba una persona, ¿cuántas personas se tiraban al estanque cuando movían el agua? La gente lo hacía desesperadamente, por fe, creyendo que su milagro era sanado, era recibido. Pero ¿cómo se daban cuenta quién había sido el primero? Quien recibía el milagro. Y resulta que ayer leyendo esa historia y haciendo una investigación, había un hombre que decía, yo no puedo creer que esto sea de Dios, porque parece que Dios tuviera castigado al pueblo, que el pueblo tuviera que depender de un ángel para que viniera en tiempo y pudieran recibir sanidad. Y me causó gran incógnita lo que estaba hablando este hombre, porque el Dios que nosotros conocemos, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, es un Dios diferente, ¿verdad? Es un Dios lleno de amor, un Dios que quiere sanar y bendecir a todos en el nombre de Jesús. Y esto parece contradictorio, esta historia, a quién es Dios, parece contradictorio, porque no parece un Dios justo. ¿Cómo así que hay muchos enfermos? Dios sabe que hay muchos enfermos y solamente son sanados uno cuando el ángel toca el agua. ¿Te parece justo o injusto? Parecería injusto, ¿verdad? De parte de Dios. Ahora, sería lo más justo que se sanaran varios. Listo, es voluntad de Dios, viene el ángel y al tocar el agua se sanen varios. Pero no, se sanaba uno solo. ¿Por qué hacía esto Dios? No lo sé, en el cielo se lo preguntaré. Porque a la manera de Dios es muy difícil comprender la coherencia o la lógica de Dios. Pero la Biblia dice que así era el relato. Uno solo se sanaba. Y Dios con esta palabra toca mi corazón y me muestra. Hoy tenemos tiempos diferentes. Hoy el caminar bajo la gracia nos hace tener acceso al lugar santo y al lugar santísimo. Amén. No tenemos necesidad de simbolismos, no tenemos necesidad de absolutamente nada para recibir algo del Padre. Es más, Jesús dijo, todos fuimos bendecidos en lugares celestiales. Ya fuimos bendecidos nosotros. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Por qué la iglesia, muchos están como el paralítico de Betesda, esperando que Dios haga algo? Aquí Dios me mostraba la iglesia, su pueblo,
esperando que Dios haga un milagro, esperando que Dios cambie a alguien, esperando que Dios restaure a alguien, esperando que Dios me bendiga. Muchas personas dicen: yo ya descanso en el Señor, ya se lo entregué a Dios, esperando, como el paralítico de Betesda al lado del estanque, buscando que algo pase. Y yo te hago una pregunta: ¿cuántos años después de conocer usted la palabra de Dios lleva usted esperando que algo pase? Ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva usted esperando que su esposo cambie? Yo me asombro, porque el Dios que yo predico puede cambiar a cualquiera al instante. Pero conozco personas de 6, 7 años esperando que el esposo cambie. Jesús dijo claramente: el que no es conmigo, contra mí es. Y puede sonar muy fuerte y muy radical, pero si usted estuviera en aquel tiempo donde no había esperanza, donde dependiera solamente de un ángel, estaría bien que usted estuviera esperando y sentado que algo pasara. Pero hoy que tú y yo tenemos lo más maravilloso, que es el Espíritu Santo, no dependemos de los pastores, no dependemos de la iglesia, no dependemos de un movimiento pentecostal ni un movimiento de avivamiento. Dependemos simplemente de tener fe en el Señor, y algo tiene que pasar en el nombre de Jesús. La iglesia se ha paralizado como aquel paralítico de Betesda, creyendo sí o no en la voluntad de Dios, engañados por Satanás, paralizados, llenos de temor, sin saber cuál es la voluntad de Dios. Gente pobre creyendo que Dios quiere tenerlo pobre, Dios algún día me dará, pero es que Dios sabe que tú eres bien perezoso para trabajar y sigues esperando que Dios te bendiga. No eres esforzado, no estudias y quieres que Dios haga lo que tú y yo tenemos que hacer. Entonces Dios me mostraba a través de esta historia que muchas personas en la iglesia están paralizadas como aquel paralítico, esperando que algo pase. Miren, yo les aseguro algo: los que conocen la iglesia de Cristo hace muchos tiempos, la iglesia se mueve por emociones. Si yo les digo a ustedes que va a venir un profeta o un hombre reconocido en las redes sociales, esta iglesia se llena. ¿Sí o no? Porque siempre la fe, y lastimosamente, está puesta en los hombres y no en Dios. Si les traigo un nombre que Dios está usando mucho en ese momento, la iglesia se llena, porque la iglesia siempre viene a pedir algo. Eso es normal y eso está bien. ¿Cuántos dicen amén? Porque la iglesia siempre demanda suplir las necesidades del pueblo de Dios. Pero ustedes tienen que entender que no estamos en esos tiempos donde la iglesia dependía de un ángel, donde la iglesia dependía de un hombre como los profetas. ¿Recuerdan ustedes a Eliseo y Elías, que movieron la gloria de Dios? Que la iglesia siempre consultaba a los profetas. Los ancianos le decían a los reyes, a los jueces y a los sacerdotes: hay un profeta, consultémosle, ¿qué quiere Dios hacer? Los que han leído la historia. Pero hoy no dependemos de hombres, no dependemos de la iglesia. Hoy tenemos que estar dependiendo de algo o de alguien que Dios nos dio, y se llama el Espíritu de Dios. Amén. ¿Qué representa entonces el estanque de Betesda? Ponga su atención: lugar de quietud. Es un agua atrapada en una sola dirección. Estamos hablando de que claramente dice estanque. Quiere decir que el agua siempre estaba en su misma dirección. Ahora, ¿cuántos enfermos saltaban al agua? Muchos. El agua quizás estaba sucia y contaminada de enfermedades. Quizás esa agua la usaban también para alimentar alrededor. No se sabe la historia. Solamente los que han ido a ese lugar conocen claramente la historia. Pero cuando usted le dicen vamos a una piscina, usted sabe que es un agua atrapada, ¿verdad? Y que depende que en esa piscina sea bien cuidada para que a usted no le vaya a pasar nada al meterse a esa piscina. ¿Lo saben o no lo saben? ¿Ustedes saben por qué ningún lugar turístico lo abren los lunes? Porque todas las piscinas entran en mantenimiento. Porque toda la suciedad de toda la semana, de todos los que entraron a esa piscina, es contrarrestada con el mantenimiento que se le hace el día lunes.
Así que usted sabe que un estanque es agua atrapada, agua que no tiene movimiento. Quizás el agua entraba, pero era muy poca la que salía. Por eso se llama estanque. Y el estanque trae estancamiento dentro de nosotros. Un pensamiento se convierte en un argumento se convierte en una fortaleza y nos quedamos atrapados en una sola posición. Por un solo pensamiento, por algo malo que me pasó, porque alguien me falló, todos serán iguales. Entonces me atrapó esa situación y allí me quedé estancado. Pero Dios trae esta palabra con un propósito. ¿Saben qué movió a Jesús al ver al paralítico de Betesda? La compasión y el amor que tuvo por él. Claramente dice, Jesús se da cuenta que este hombre lleva 38 años en esa condición. Te hago una pregunta, ¿acaso Dios no sabe cuánto tiempo llevas en tu misma situación? Él lo sabe. Él conoce cómo batallas, cómo luchas, cómo peleas con el vicio, con el licor, cómo peleas con lo que te jala hacia el mundo. Él lo sabe. Pero Él no es un juez. Él es un Dios que ama y quiere restaurar lo que se ha perdido en nosotros. Quiere a toda costa pelear. Jesús dijo claramente, ninguno de los que me diste se me perdió. Y Dios claramente repite y dice, nadie me arrebatará los que son míos de mi mano. Ninguno de mi casa y de mi familia se va a perder en el nombre de Jesús, porque no son míos, son de Dios. Ni mis hijos ni mis generaciones se perderán, porque es Dios y Él lo prometió. Así que ese estanque representa cosas bastante difíciles. ¿Saben los que conocen la naturaleza? Creo que en el color del agua se puede detectar el fondo de la profundidad, creo que se dice así, ¿cierto? ¿Es así? Uno no se puede meter a cualquier charco. En el color del agua se detecta la profundidad. Y si usted no sabe eso, pues usted se mete a ver cuán profundo es. Pero resulta que en la profundidad que nosotros no conocemos, en los estanques, riachuelos o lugares donde se baña, pueden haber corrientes internas que pueden atraparnos si no sabemos nadar o no sabemos soltarnos de eso. Entonces, ese estanque representa una vida, un momento de tu maravillosa vida, años perdidos que no vas a recuperar, porque no es que queden más años, ya quedan pocos años. Cada día es un día menos de los que Dios nos dio a nosotros en esta vida. Y eso representa ese estanque. Lugar de mucho tiempo en la misma condición o posición. Lugar de inestabilidad. Donde quizás alrededor nada es claro. Cuando en los estanques, en las piscinas hay suciedad, no se nota en el agua sino en el suelo. Y el suelo muestra la suciedad del agua. Porque toda la suciedad, ¿quién la absorbe? El piso. ¿Sí? ¿Usted ha visto una piscina que no se usa hace años y no la tratan? ¿De qué color queda esa piscina? Verde. ¿Sí? ¿Ha visto piscinas verdes? Y usted sabe que no hay necesidad de vaciar el agua, porque el agua se puede tratar de tal manera que queda otra vez lista. Y eso es lo que usted y yo no sabemos. Los que les gustan las piscinas, ustedes no saben la suciedad que tiene el agua estancada. No se alcancen a imaginar lo que es bañar en una piscina y cuánto nos exponemos en nuestro cuerpo a la suciedad que hay allí. Por eso depende mucho el tratamiento y el mantenimiento de las piscinas, que a las personas no les dé absolutamente nada. O sea que este estanque no es una historia más que está representando la gloria de Dios, sino que está representando un momento del pueblo de Dios que estaban en una necesidad muy grande. Ahora, ¿usted se imagina qué sentía el paralítico de Betesda cada vez que veía a alguien recibir su sanidad? Y claramente dice, no tengo quien me meta. Quiere decir que 38 años lleva insistiendo, pero ni siquiera lograba entrar en el agua. Porque claramente fue la respuesta que le dijo Jesús, ¿o no? No tengo quien me meta, porque cuando yo voy, ya otros han llegado a ese lugar. Lugar de fracaso. Para muchos,
lograban su bendición, su milagro. Otros fracasaban en el intento. Y allí dice la palabra, yacían muchos que necesitaban un toque de un ángel para que el agua fuera usada para bendición. No es que el estanque bendecía, no es que el agua purificaba, no es que el agua tenía la unción para sanar, no. Era el toque del ángel al agua lo que producía esa sanidad. Amén. Pero si fuera el agua, todos se sanarían, porque todos entraban en el agua. ¿Queda claro? Entonces, el Señor con esta palabra me mostraba que muchos están alrededor de ese estanque esperando que pase algo, esperando que Dios envíe su ángel para ayudarte. Y la pregunta que saltaba a mi espíritu es: ¿cómo hacen para esperar tanto? Usted puede decir: pastor, es que no tengo otra opción. ¿Cómo hacen para esperar tanto? Personas que conocen el evangelio hace mucho tiempo, que conocen a Dios hace mucho tiempo y siguen esperando. Yo no sé si es que yo sea impaciente o es que simplemente me muevo en algo muy claro. La fe sin obras es muerta. Pero si usted no tiene obras, su fe es muerta. Y podrán pasar años esperando que Dios envíe a su ángel para que algo pase en tu vida. Dios dice: esa no es la manera. No estamos en el movimiento de la ley, no estamos en el movimiento de la dependencia de un ángel. No estamos en ese tiempo, estamos en el tiempo donde yo te di mi espíritu, dice el Señor. ¿Y quién era el que sanaba? El Espíritu Santo. Ahora, en esa misma historia, los historiadores o los que teológicamente profundizan hablan que el ángel que descendía y tocaba las aguas era el ángel Rafael. ¿Han escuchado al ángel Rafael? Eso no está en la Biblia. En la Biblia solamente aparecen dos ángeles, el arcángel Gabriel y solamente dos. Pero la iglesia, la religión, le puso nombre. Cuando hablamos de Rafa, Dios es el que sana, es un nombre que se le da a Dios. Rafa, Dios es el que sana. No es que Dios tenga un ángel que sane, porque si no, vamos a desviar la atención del pueblo. ¿A quién? A un ángel. Como tú y yo teníamos esa costumbre, ¿no? Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, que no me desampara ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría, con todos los santos, con Jesús y María. ¿Sí recuerdan que todos lo hacíamos? ¿Y funcionaba? Y dice, funcionaba. Esa era su fe, funcionaba. No puede estar mi fe, mi visión puesta en un ángel. Dios usó en aquel tiempo un ángel para tocar el agua. Pero quien sana es el Espíritu de Dios. Y yo tengo una pregunta, amada iglesia. Si tú y yo tenemos al sanador dentro de nosotros, ¿por qué llevamos tanto tiempo enfermos esperando que Dios me sane? Si Jesús se hizo pobre en la cruz y nos dio a nosotros la heredad, y juntamente con él recibimos heredad, coherederos en Cristo Jesús, ¿cuántos dicen amén? Porque hay pobreza en nosotros y creemos que Dios, que esa es la voluntad de Dios, quizás que seamos pobres. O quizás usted cree que es de Dios que su matrimonio esté así y culpamos a Dios, ¿o no? ¿Cuántas veces hemos culpado a Dios por la pareja que nos dio? ¿Alguna vez lo ha hecho? Dios, tú me prometiste un buen hombre y no me salió así, ¿me lo cambias? Dios dice: no, te di el poder, te di la unción, mi espíritu está sobre ti para que todo alrededor cambie, pero él va a cambiar el día que tú lo decidas. Pastor, es que yo aprendí a amarlo así. ¿Es culpa de Dios o es tu responsabilidad? Es como las mujeres que les pegan a los hombres, ¿no? ¿Conocen historias así? Que el día que no les pegan les hace falta, pero aman a sus hombres así. Y uno ve en la calle, en esos días vi una historia
de un hombre que le estaba pegando a la mujer, una pareja de jovencitos, y varios se metieron a defenderla. Y cuando ya le fueron a pegar al hombre entre varios, la mujer se metió a defender al hombre. Y uno dice, y a la final esos muchachos les dio tanta piedra que los dejaron ellos dos solos y se fueron ellos dos solos otra vez. O sea, ya la mujer sanando a la muchacha porque le dieron bastante duro por pegar a la muchacha. Y son historias reales que no están en la Biblia, pero sí en nuestra realidad. Entonces, ¿cuándo te va a dejar de pegar? No existirá el día, sino hasta que tú lo decidas. El día que tú te hagas respetar, ese día Él te respetará. Amén. Entonces, yo estoy necesitando que la gloria de Dios, gracias, milagros sobrenaturales. Yo estoy necesitando urgentemente que la gloria de Dios sea manifestada en la iglesia de Cristo. Pero jamás puedo pretender o enfocar la iglesia a que dependa de un hombre, sino que entienda con esta palabra que usted y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces quiero hacer una pregunta. ¿O has olvidado algo importante en la palabra de Dios? ¿O estás ignorando a alguien importante en la palabra de Dios? Vuelvo y pregunto, ¿o has olvidado algo importante o estás ignorando a alguien muy importante? Porque recuerden que Jesús dijo, es bueno que yo me vaya para que sobre vosotros venga otro Consolador, y Él les va a recordar todos los días las palabras que yo les dije. Amén. Ese fue el propósito. Él prometió que no estaríamos solos. La pregunta es, ¿nos olvidamos de quién está dentro de nosotros o lo estamos ignorando a propósito? Porque fácilmente yo me puedo olvidar de Dios. O no nos pasa quizás, uno se levanta cogido de la tarde, se levanta a sus funciones y uno quizás se acuerda de Dios cuando va en la moto, en el carro, llegó al trabajo. Dios siempre en un segundo plano. Es fácil olvidarse de Dios. Quizás yo no dependo de su presencia como muchas otras personas, pero que a propósito hoy lo estemos ignorando ya es un pecado en nosotros. Y estoy hablando de la relación con el Espíritu Santo. ¿Alguno de ustedes, cuando ora por su pareja que no quiere cambiar, ora de la siguiente manera? Espíritu Santo, te pido que en esta tarde me muestres, me reveles, porque siempre mi esposo reacciona y actúa así. ¿Usted le pide al Espíritu Santo que le muestre lo que le pasa a su esposo o a su esposa? ¿O siempre sus oraciones son cámbialo, cámbialo, cámbialo? ¿Cómo son nuestras oraciones? Tengo en cuenta al Espíritu Santo para que antes de tomar cualquier decisión yo le pregunte a Dios y que me confirme, o simplemente decido y meto a Dios en mis asuntos. Yo sé que tú me quieres bendecir, Señor, así que me voy a meter en esa deuda. Yo creo que tú vas a estar conmigo. Y tú comprometiste a Dios en una deuda que no te dijo que te metieras. Y más adelante, que no puedes con esa deuda, estar reclamándole a Dios porque te dejó solo. Pero esto pasa más en las relaciones de pareja. ¿Quién le preguntó a Dios si la persona que está a tu lado era para ti? Alce la mano el primero. No, John, el único. ¿El resto? Ninguno. La decisión más importante para nuestra vida, ¿con quién me voy a meter, Señor? No, ya ahora que estamos metidos de cabeza, que no funcionan las cosas, intento decirle a Dios, ayúdame con alguien que yo escogí y tú no escogiste. ¿Dios lo puede cambiar? Dios lo puede cambiar, ¿cuánto lo creen? Pero tú comprometes a Dios en tus cosas sin preguntarle a Dios. ¿Por qué me permitiste hacer este negocio, Señor? Si tú sabías que me iba a robar, ¿por qué me dejaste?
Yo le decía al Señor cuando caía en la pornografía, para alguien que esté en este momento quizás atado, cada que terminaba de ver pornografía, que me sentía el ser más miserable, yo le decía: Señor, si tú sabías que yo me iba a quedar aquí solo, que el computador me iba a tentar y que yo iba a caer, ¿por qué no se fue la luz? Esas eran mis oraciones, partido en dos, con mi corazón hecho en dos, porque cada que pecaba me sentía muy mal. Yo le decía: Dios, tú sabías que yo iba a pecar. Si tú eres omnisciente, ¿por qué no me evitas el pecado? ¿Ustedes creen que Dios me contestaba? No. No comprometía a Dios para no pecar, pero sí después de que pecaba. Y después le reclamaba: ¿por qué permitiste que yo estuviera con esa persona en la cama, Dios? Si no era para mí, Señor. Me di cuenta cuando abrí los ojos al otro día y la vi allí. Por mi culpa y mi gran culpa, pero tú tuviste la culpa, Dios. ¿Por qué no me avisaste? ¿Nos pasa eso o no nos pasa eso con ciertas cosas? Entonces metemos a Dios en nuestros asuntos, pero no estamos pidiéndole al Espíritu Santo, antes de meternos a los asuntos, que nos guíe. ¿Sabe qué quiere decir eso entonces? Que usted y yo a diario ignoramos al Espíritu Santo, al que todo lo puede, el que puede sanar, el que sabe cómo puede cambiar tu esposo, el que sabe cómo vas a prosperar, el que sabe cuáles son los sueños de Dios, porque la palabra de Dios dice: el Espíritu escudriña lo más profundo del corazón de Dios. Él lo sabe todo, pero tú y yo lo estamos ignorando. Y al ignorar al ángel que hoy puede hacer todo en mi vida, nos pone en una posición bastante frágil. ¿Y cuál es la posición? Que no pasa nada a mi alrededor y sigo esperando que Dios haga algo. Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Él reconoció cuál era el propósito del Espíritu Santo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas de salvación a los abatidos, para levantar a los quebrantados, para proclamar el buen año de la restauración de Dios. Jesús, desde el momento que es bautizado en las aguas, entiende por qué Dios le dio el Espíritu Santo. Lo entendió claramente. Y si usted estudia la historia de Jesús en los 3 años y medio que estuvo en la tierra, siempre tuvo amistad con el Espíritu Santo. Siempre prefería estar a solas con su Padre, rodeado de su presencia. Para él era más importante. Tenía en cuenta al Espíritu Santo en todo. Por eso cuando Jesús va a aquel lugar, recuerdan la historia de hace 2, 3 domingos, van en la barca, se desata una gran tempestad y van ya a la tierra de Gadara. ¿Se acuerdan la historia? Cuando Jesús tiene un encuentro con el endemoniado de Gadara, tuvo un poder sobrenatural para enfrentarse a una legión de 2000 demonios y echarlos fuera. Pero no se olvide que en Mateo 4:4 es el encuentro más casual, más natural, pero más impactante y sobrenatural de la historia. ¿Con quién se encontró Jesús en la tierra en Mateo 4:4? Con el mismísimo diablo en el desierto. Amén. Jesús tenía claro para qué había puesto el Padre el Espíritu Santo, andaba en el Espíritu, caminaba en el Espíritu, contaba con el Espíritu Santo en todo. No era nada sin él. No era nada sin él. En ningún momento Jesús ignoró al Espíritu Santo. Y eso es lo que esta palabra hoy está tratando en nuestros corazones. Aunque muchos de aquí hablan con Dios, hablan con Jesús, hablan al Espíritu Santo, le estamos ignorando por completo. ¿Saben qué pasa cuando un hijo se siente ignorado en casa? Empieza a llenar ese vacío con el internet, con los videojuegos. No es que un niño sea poseto, no es que él mantiene poseteado, no. Es que nadie le dedica tiempo. Es simple. Para nosotros los adultos es más fácil que un niño esté entretenido, que tengamos un plan todos los días para hacer algo con ellos. Yo tengo 3 hijos y cuando llegan del colegio empieza Esteban: estoy aburrido. Y va y da vueltas, cada rato va y da vueltas a mi estudio. Papi, estoy aburrido. Después entra la chiquitica: estoy aburrido, jugamos muñecas, jugamos a la casita. Cuando estoy muy ocupado les digo: no puedo.
Y lo primero que hacen los tres es ir a buscar celulares o la televisión, porque estoy muy ocupado. Pero cuando no estoy ocupado, trato de extraer ese tiempo para ellos, para que no se sientan ignorados. ¿Qué hace un hijo cuando se siente ignorado en casa? O que usted no le cree. ¿Se siente mal o no se siente mal? Es que usted nunca me cree. Usted siempre dice que yo soy mentiroso, mentirosa. Por una sola vez que mentí ya quedé marcado con usted, soy mentirosa. Y como usted lo trata siempre como mentiroso, como mentirosa, así se volvió su vida. Una vida de doble apariencia. ¿Qué pasa si usted ignora a su esposo o a su esposa? Y usted solamente cumple con la función de servirle la comida. Ahí está calientica, amor, y se la sirvió. Y usted no lo apapacha, usted no lo atiende, usted no lo acaricia, o usted no viceversa, ¿no? Está hablando de los dos puestos. Usted empieza a ignorar a su esposa o a su esposo en la intimidad y eso va a traer problemas. ¿O no? ¿Cuánto más entonces al ignorar al Espíritu Santo de Dios nos hace depender de estar en ese estanque? La palabra de Dios dice en Evangelio de Juan capítulo 7:37, Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo se sabe quién tiene ríos dentro de él? Pues quien está en el Espíritu, quien tiene claro la visión, el propósito de Dios, quien está todos los días compartiendo la palabra del Señor. Pastor, yo no me siento estancado, me va bien en el trabajo, me va bien con mi pareja, me va bien la economía, todo lo tengo bien, pastor, no estoy estancado. ¿Estás compartiendo la palabra de Dios? No, sigues estancado. No tiene ríos. Cuando hay ríos dentro de nosotros, eso es automático. Yo quiero hablarle a todo el mundo de lo que Dios está haciendo en mi vida. Uso mi testimonio para que muchos vengan a buscar la presencia de Dios. Los evangelistas lo saben, no predican la palabra porque les nace. Es algo involuntario que se mueven ellos para hablar de Dios en todo lado. ¿Lo saben los evangelistas o no lo saben? Pero cuando hay fuego de Dios, cuando uno viene a un encuentro en ese fuego, ¿qué pasa con la vida de uno? El mismo espíritu dentro de uno empieza a usarte de manera incondicional con los que necesitan una palabra de Dios. Tú te puedes atrever a orar por alguien, por un enfermo, por un endemoniado, porque tú sientes que Dios está contigo. Amén. Pero no lo vas a llevar a la iglesia para que algo le pase algún día, no. Tú accionas en el poder de Dios, porque tienes ese respaldo de Dios. Él puede restaurar tu matrimonio, tu salud, tus finanzas, tus sueños, tus hijos. Él puede y quiere liberarte. Él puede hacer cualquier cosa por nosotros. Pero Jesús nos pregunta, como le preguntó al paralítico de Bethesda: ¿quieres ser sano? ¿Cuál fue la respuesta del paralítico? No tengo quien me meta. ¿Jesús le preguntó eso? No. Solamente le preguntó: ¿quieres ser sano? Pero los 38 años lisiados de sus pies habían cautivado también su mente. Y su milagro no solamente ahora estaba dependiendo de que el ángel tocara el agua, sino que su milagro también dependía de que alguien lo metiera al tanque. Y cuando la iglesia está paralizada, siempre le está echando la culpa a alguien. Pastor, es que mi esposo, mi esposa, es que mis hijos, mi familia. No. Cuando alguien está paralizado y no hay nadie que lo pueda soltar de allí. Por lo tanto, empieza a echarle la culpa a todo el que está alrededor. Pero cuando alguien está avivado, tiene el poder para llevar la carga de todos. Usted se queja por su esposo, por sus hijos. ¿Cuándo ve a un pastor quejarse por toda una iglesia? Yo le hago esa pregunta. ¿Cuándo usted ha visto a un pastor quejarse porque toda la iglesia no corresponde igual a Dios? Y usted dice: pastor, pero es que la salvación es unitaria. Si mi esposo quiere perder, que pierda. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén?
¿Ustedes creen que yo puedo decirle así a Dios por la iglesia? Dios, los que me diste, cada uno decidió perderse, la salvación unitaria. No, la Biblia dice que todo pastor será juzgado por cada alma que Dios le dio. Entonces, el problema en el que estoy yo quizás es más grande que en el que está usted. Porque usted su vida se la tiene atrapada una sola persona, llamada mujer o llamada hombre. Un solo hijo o una sola situación lo atrapó y ahí lo tiene estancado, paralizado. Los pastores tenemos el peso de toda una congregación en todas las áreas. Y los que no vuelven a la iglesia me pesan en mi corazón, porque sé que el Señor me va a juzgar por ellos, quieran o no quieran venir. Lo dice la Biblia, no se lo inventa el pastor. Entonces, ¿cómo creen que tiene que pensar un pastor todos los días o actuar un pastor? ¿Será que yo puedo abrir puertas para que Satanás me paralice? ¿Será que yo puedo jugar con el pecado para que el pecado me anestesie por completo? No. Por eso claramente cuando Jesús encuentra al paralítico después de haber sido sanado, ¿recuerdan? La Biblia dice que se lo encuentra después y le dice: tú has sido sanado, vete y no peques más, para que tu estado no venga a ser peor. Porque quien decide seguir pecando es una decisión voluntaria, a conciencia, que trae una consecuencia. Nadie te está obligando a pecar. ¿O hay alguien que está amenazado para que peque? Levante su mano. Pastor, es que mi esposa me tiene amenazado. Levante la mano. Mis hijos me amenazaron para que yo haga lo malo. No, nadie está amenazado para pecar. Cada uno decide si lo hace o no lo hace. Entonces, hay parálisis en la congregación, hay dependencia de un ángel, hay dependencia de los hombres. Quizás usted de los que no solamente escucha a su pastor, sino que usted está escuchando muchas prédicas a diario porque ninguno las sacia, ninguno lo cambia, ninguno le llama la atención. Está buscando en el lugar equivocado. Usted mismo tiene la fuente llamada Espíritu Santo. Pero como lo ignoramos, como no tenemos tiempo para Él, nos hace una dependencia de aquel estanque. Él puede hacer cualquier cosa por nosotros, si tú lo crees y si tú decides llamar su atención. Pues la Biblia dice claramente que Él nos anhela celosamente. Él quiere una amistad con nosotros, quiere todo de nosotros para dárnoslo todo a nosotros. Amén. Si Él me pide a mí todo, es porque todo me lo quiere dar. ¿Cuántos desearían tener todo de parte de Dios? Ver la gloria de Dios en todas las áreas, su prosperidad, su bendición, todo. Que la bendición te persiga. ¿Alguno está experimentando eso aquí en este momento? Dice: pastor, me persigue la bendición. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? No, me persiguen las deudas, me persigue el gota a gota, me persiguen los recibos, me persigue el prestamista. Pero que me persiga la bendición. Como la bendición no nos está persiguiendo, muchos, en vez de estarla buscando en la fuente, están persiguiendo la bendición. Pastor, es que si no trabajo no como. Es cierto, nadie te va a llevar la contraria, pero tu bendición no está en tu esfuerzo. Tu bendición está en el que bendice tu esfuerzo. Tu bendición no está en cuánto sudas, porque es que la Biblia dice que Él maldijo al hombre y le dijo: con el sudor de tu frente trabajarás todos los días. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero si usted está bajo bendición, si usted está bajo la gracia y ya no está bajo la ley, tu bendición sería diferente en ese momento. Entonces, ¿cuántos desean ver la bendición de Dios? ¿Cuántos desearían subir en su estado, decir, por ejemplo: estoy tan asustado de lo bien que me está yendo? ¿Usted se imagina donde usted coloque eso en su estado? Estoy tan asustado de lo bien que me va. O que usted coloque: presto plata. ¿Cuántos te escribirían? Pastor, muéstrenme personas necesitadas porque tengo para dar. Imagínese usted sintiendo, experimentando algo así.
Pastor, estoy tan bien con mi esposa, somos un par de tórtolos. Hay tanto amor en mi casa que queremos atender parejas. Queremos ayudarle a ustedes para que de lo que Dios nos ha dado a nosotros, nosotros le podamos dar a muchas parejas. ¿Creen que eso puede pasar o no puede pasar con la iglesia de Cristo? Claro. Pero uno ve las parejas tórtolos, bien hermosos, bien bonitos, y lo mejor es que usan hasta la camisa igual, ¿no? Se ponen camisas iguales demostrando que van bien. Eso es bonito y maravilloso. Pero esa no es la manifestación del amor. La manifestación del amor es: tengo a mi esposa, tengo todo de ella y queremos hacer algo por otra pareja. Queremos bendecir a otra pareja. Queremos visitar, invitar a salir a otra pareja que sabemos que van mal, que están mal, y darle nuestro testimonio. Eso es bendecir o no bendecir. Y eso es lo que Dios quiere. Ahora, salta una pregunta para terminar. Si Dios conoce nuestra enfermedad, nuestra necesidad, nuestra situación financiera, todo lo que quizás estás experimentando en ese momento, y sabe que tú estás esperando, ¿por qué entonces no ha obrado? ¿Podría saltar esa pregunta o no? Porque es que Dios te dio el Espíritu para que tú aprendas a recibir la bendición. Porque al que todo se le da quizás no lo aprende a valorar. Pero el que aprende a buscar lo que se le ha dado con el Espíritu Santo, también aprenderá a dar a otros de lo que se le ha dado. Ejemplo, ¿alguno de ustedes ha sido sanado aquí por la gloria de Dios? ¿Por qué no se atreve a orar por los enfermos si usted recibió sanidad? Por ejemplo, Dios sana para que yo vaya y ore por los enfermos. Si Dios me liberó a mí de la pornografía en la que estuve esclavo mucho tiempo, ¿será que no puedo enseñarle a alguien cómo ser libre de la pornografía? Si Dios lo hizo conmigo, ¿no lo podrá hacer también con la persona? Pero si yo guardo mi testimonio y no le digo a nadie que yo alguna vez luché con eso, nadie querrá contar, nadie querrá salir y hablar de algo así, porque es algo vergonzoso. Si alguien aquí le está yendo bien en el área financiera porque aprendió a administrar, a cuidar, aprendió a invertir, no gastó lo que tenía sino que invirtió, ¿será que no le puede enseñar a alguien cómo lo logró? Claro que puede ser un instrumento para decir: lo que pasa es que muéstrame cuáles son tus gastos. Y usted lo primero que le dice: yo no sé cuáles son los gastos que tengo. Primer error. Porque si tú no sabes lo que gastas, no sabes cuánto necesitas. Y si no sabes lo que gastas ni lo que necesitas, estás en un desnivel financiero. Primer error, que te lo puede decir alguien que financieramente está cuadrado. Yo le podría pedir a los que tienen empresa aquí o a los que tienen emprendimiento, cómo lograron llegar hasta tener una marca, tener un local, tener algo ya que lo represente, tener clientes. ¿Será que ellos no nos pueden dar un consejo a nosotros? Claro. Porque quizás a mí me va bien en la iglesia, me va bien con las almas, me va bien a mí en un área, pero si en otra no me va bien, yo puedo pedirle a alguien que me ayude. Por eso Dios no lo da todo así de la noche a la mañana. Dios permite que su espíritu obre, que tú aprendas a buscarle, que tú aprendas a consolidarte en el espíritu, para que al tener el ejercicio tú puedas también hacerlo con otros. Amén. Lo puedas hacer con otros en el nombre de Jesús. Y eso es lo que la persona del Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. ¿Usted se imagina si estuviéramos en el tiempo todavía de esperar a un ángel que viniera para sanar? ¿Se imagina qué pasaría? ¿Cuántos enfermos tendríamos? Multiplicados, esperando que un ángel viniera. Pero tú y yo tenemos al sanador, Jehová Rafa, Jehová Jireh. Tenemos a Dios dentro de nosotros y con nosotros. Si tenemos al Hijo de Dios, lo tenemos todo. Si hemos alcanzado a entender o a visionar lo que significa cómo poder salir del estanque de Bethesda, del estancamiento en el que quizás hoy estamos, es porque Dios se va a glorificar en el nombre de Jesús. Amén. Y por último,
Jesús vuelve y te pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres ser libre? Buscadme y viviréis, dice el Señor. Si tú hoy tomas una decisión de dejar de ignorar al Espíritu Santo, te vas a dar cuenta de todo lo maravilloso que estás perdiendo de la verdadera vida. Qué bueno es alcanzar carro, casa, beca, prosperidad, finca. Qué bueno es alcanzar lo que todos alcanzan. ¿Cuántos anhelarían eso? Todos, ¿verdad? Anhelaríamos tener una vida bien, buena, chévere. Pero mire lo que dice la palabra: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no le ve ni le puede recibir. Al mundo Jesús no se lo ha dado todavía, nos lo dio a nosotros, el Espíritu Santo. Muchos de mi casa, de mi familia, podrán tener una mejor estabilidad económica, financiera, pueden viajar una vez, 2 veces al mes, pueden tener lo mejor en su vida. Pero ¿saben por qué nunca me siento mal? Porque yo tengo lo que ellos no tienen. Porque quizás he conocido a Dios en los desiertos, en las pruebas, en las dificultades. Se me ha revelado un Dios real. Y muchos hoy todavía dependen de ídolos, santos, religiones. Y usted y yo conocemos a un Dios real. Entonces, si Él está dentro de nosotros, o le olvidamos o le estamos ignorando. Pero tiene que pasar algo en esta mañana en nuestra vida. Y es que nos demos una oportunidad con el Señor de empezar de cero otra vez. ¿Cuántas veces eso pasa en las relaciones sentimentales? Cuando no hay buena comunicación, las cosas se dañan, se enfría, se va el amor. Y ambos deciden morir. Siempre salta eso a la luz, ¿no? Empecemos de cero. ¿Ha pasado o no ha pasado en relaciones sentimentales? Empecemos de cero. Pero ahora vamos a hacer las cosas así, claros, radicales. Dios quiere que hoy empecemos de cero. Que volvamos a tener la oportunidad de decir: Espíritu Santo de Dios, no te conozco, no sé cómo me puedes guiar, cómo me puedes hablar, cómo me puedes responder. Pero mi único anhelo después de esta palabra es que la iglesia deje de ignorarle. ¿Saben por qué se inventó la tecnología? Porque tiene un propósito especial, ¿verdad? Acercarnos más a las personas. Y eso es bueno. ¿Cuántos dicen amén? El peligro está en que la misma tecnología nos aleja de Dios. Entre más entretenimiento, más lejos de Dios estamos. Entre más ocupación, más lejos de Dios estamos. Nunca diré que el televisor o el celular es malo. Cada uno administre como sepa administrar. Lo único que quiere Dios con esta enseñanza es que usted, que tiene oídos para oír, deje de ignorar al Espíritu Santo y empiece de cero, con palabras sinceras. Yo soy un pecador, soy el primer pecador aquí delante de Dios, y sé cuánto necesito tener al Espíritu Santo. Sin Él, nada soy. Sin Él no puedo hacer nada. Sin Él no soy feliz y no puedo hacer feliz a mi esposa. Sin Él no tengo nada para ofrecerle a mi familia. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Es un llamado a reflexionar en esta mañana. ¿Tienes la capacidad de esperar? Quiero que tengas la capacidad de buscar a Dios.
tienes la capacidad de trabajar arduamente, hasta te doblas en horarios por ver la bendición, dóblate en horarios por buscar a Dios. Trabajas fuertemente porque tu día te salga en más de 60, 80 mil pesos. Trabajas fuerte, te asoleas, pagas lo que tengas que pagar, invierte lo que tengas que invertir. Invierte más a solas con Dios y vas a ver la diferencia en el nombre de Jesús. Vas a ver que no solamente va a florecer el área financiera, sino que va a florecer el amor con tu pareja. Florece la relación con los hijos. Florece la relación con todas las personas alrededor. Sube la gracia de Dios en nosotros. ¿Y saben qué significa la gracia? Que nos vaya bien. Que las personas quieran bendecirnos, ayudarnos, sin necesidad de decirle nada a nadie. Dios pone gracia para que las puertas de los cielos estén abiertas. ¿Y eso en dónde pasa? A solas. Tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en público, en el nombre de Jesús. Así que si usted lo quiere en esta mañana, quiero invitarle que se ponga sobre sus pies y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que vuelva a nosotros una vez más. Que usted quiere empezar de cero, que usted quiere hacer las cosas bien, que si lo hemos olvidado, quizás vamos a pedirle perdón en esta mañana. O si le estamos ignorando, vamos a pedirle perdón en esta mañana. Pero algo tiene que pasar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Cierra tus ojitos. Y medita. ¿Cuánto tiempo llevas en el mismo estado? Tienes tanta capacidad para esperar que quizás por esperar tanto, los de tu casa, los que están a tu alrededor, están dudando del Dios que tú sigues. Porque si no han podido ver a Dios cómo se ha manifestado en tu vida, en tu relación con tus hijos, tus finanzas, ¿cómo creerán en ese Dios? ¿Cuánta gente no quiere venir a la iglesia no porque no crea en Dios, sino porque no manifestamos nosotros a Dios? Porque no hemos muerto, porque nuestra carne está viva, porque nuestra manera de ser, porque somos iracundos, porque mentimos, decimos groserías en casa. Y todos los que en casa nos escuchan han visto reflejado a Dios en nosotros. Pero hoy el Señor trae esta palabra porque te va a sacar de ese estanque en el nombre de Jesús. Porque va a liberar esas algas que te tenían atada tu vida en diferentes áreas, esa suciedad que no te permite ver con vista clara. Hoy en el nombre de Jesús el Señor va a traer libertad para gloria y honra suya. Pero quiero que levantes sus manos